En primer lugar tenemos la tuna, que es una tradición entre estudiantes universitarios heredados por estudiantes españoles del siglo XIII. En ese tiempo eran los sopistas, pero fueron formándose así seguidamente tunos y hasta formar las tunas actualmente, siendo una agrupación de hermandad que se caracteriza por portar vestimenta antigua, el jugón y el gregüesco, dedicándose a cantar y viajar por el mundo gracias a estas habilidades. En segundo lugar tenemos la línea del tiempo de la tuna. En primer lugar sería que en 1212 se creó el primer estudio general, que serían los estudios generales hoy llamadas universidades, por Alfonso VIII. Y de ahí salieron los sopistas, que serían los predecesores de los tunos, que eran estudiantes pobres que con sus músicas tocaban y por un plato de sopa que generalmente eran dado por la iglesia, claro, llamado también sopa boba. Pero no solo estudiantes eran llamados sopistas, también eran los vagabundos, extranjeros, todos venían por ese tipo. Después, no se sabe desde qué siglo, pero hasta el siglo XVIII salieron las tunas de antiguo régimen, que eran pandillas de estudiantes universitarios que recorrían calles cantando y tocando, mendigando. La diferencia entre los tunos de ahora con los de antiguo régimen es que salían por necesidad, solo se conformaban en verano ya que era para reunir dinero para la universidad, no había permanencia, eh, era desorganizado, no había musicalidad en la organización, no había un líder y no se vinculaban a sus centros de universidad. Gracias a ese tipo que querían unirse no solo mendigos o estudiantes que eran pobres, sino también estudiantes de alta jerarquía, alto régimen social, o también mm, otros tipos que no son estudiantes. En 1769 la Universidad de Oviedo prohíbe la tuna. Así. Luego, en la segunda mitad del siglo XIX, eh, en España había un gran abanico de pobres, claro. Pero en 1789 se da la Ilustración, que sería el ascenso de la burguesía despojando a la iglesia del arriba, desapareciendo ahí las instituciones religiosas que da a las sopas bobas que daba la iglesia. Desaparece entre 1798 hasta 1814. Después de eso, entre ese momento, entre el siglo XIX, en 1870 se dan las estudiantinas, que ya ahí que era formado ya por verdaderos estudiantes. Medio siglo después cambiaron a ese nombre a Tuna, ya vinculándose también a su casa de estudios, y en ese tiempo eran mixtos, eran desde 1870 hasta 1930 eran mixtos. Se cambiaron también el nombre de estudiantina a Tuna, formando Tuna, que sea por universitarios, y estudiantina a estudiantes no generalmente universitarios. Luego, en 1940, la Tuna hizo un gran cambio, implementó el uso de la beca, haciéndose ya más común en todas las becas, en todas las tunas el uso de la beca. En la actualidad, las tunas está formada por estudiantes universitarios, hay organización musical, hay organización interna, un líder, un presidente, hay jerarquización que sería el tuno, partido y el aspirante, y el tuno, que es el máximo, usa beca. Pasando al punto 3, sobre las tunas en el Perú,
haciendo un punto, en 1962 la tuna vino a Perú, Lima, la tuna de Madrid, que realizó diversas presentaciones en en Larcomar. Bueno, en 1959, antes de que venga la tuna de Madrid, mm, en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, buscaban una nueva entidad, una nueva forma de cultura por los avances de las corrientes mundiales, así formando, gracias a que en 1962 vino la tuna de Madrid. Bueno, fue una influencia no directa para que se creara la tuna de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. En la década de los 90, también desde ese momento empiezan a usar los trajes de las tunas actuales, el gregüesco y el cervantino. Y también apareciendo la beca en forma de V. Siguiendo a la tuna de San Cristóbal de Huamanga, viene la tuna nacional de Altiplano de Puno en 1968, luego la tuna de San Agustín en el mismo año, luego la tuna de Católica Santa María en 1969. Bueno, eso fue afuera de Lima. En el mismo Lima, gracias a la influencia de la tuna de la Universidad de Alcalá de Henares, y también gracias a la aparición de la tuna de la Facultad de Derecho de San Martín de Porres, llevándolo a otro nivel, claro, traspasando la frontera, yendo al extranjero, logrando hermanados con varias tunas y logrando relaciones también. También gracias a ello en Lima se hizo muy conocido gracias a la tuna de la Universidad de Lima, en la cual realiza el evento más importante de las tunas a nivel universitario, que sería el CETUL, que formando así relaciones entre varias tunas, no solo de nuestro país, sino del extranjero. Viendo en el punto 4, que es el contraste entre esta tesis de ahora con la tesis de la anterior misión, que en esta tesis se enfoca más en los acontecimientos históricos que hubo sobre la tuna, como cómo fue históricamente la tuna, gracias a la Ilustración, que es un acontecimiento histórico, un movimiento. Como también que en el siglo XIX se pusieron de moda las estudiantinas para los festivales de beneficio, que desde ese siglo hasta más o menos 1930 por ahí, que se llamaban estudiantinas a las tunas. Y fue cambiando, llamándose tunas. Después que también se enfoca la otra tesis se enfoca más en el origen del término tuna, recordando la anterior tesis del tune, que era de Germanía, y también habla sobre que en el siglo XIX casi desaparece la tuna, pero viendo la tesis anterior y la tesis actual, era que en el siglo XIX las tunas empezaron a llamarse estudiantinas y eran mixtas. Viendo en el punto 5, que la palabra tuno antiguamente en la edad medieval era usada despectivamente en el dialecto colegial, en ese tiempo estudios generales o universidad, refiriéndose a manteísta, o sea, persona que usaba vestido de sontana y manteo. Es una persona que tenía ropa parecida a de un cura actualmente. Y vemos que en 1788 el tuno es un porrio. Ese tiempo significaba pordiosero o vagabundo. También que los novatos son los futuros miembros de la tuna, y los periodos de la tuna es novato, pardillo y tuno. Y un dato interesante es que hasta 1930 en España las tunas eran mixtas. Como un ejemplo, la tuna de Madrid, que tenía varias mujeres. Y debido a la Guerra Civil Española y por el régimen franquista,
a la mujer lo potenció para que sea ama de casa y cuide de los hijos, así cambiando la ideología y que y que la mujer sea objeto de interés en las rondas por los integrantes de la tunda, así formando que las tunas desde esos años sean de puros hombres. Gracias.